Pues buenos días, es un gusto tenerles de nuevo aquí y, por supuesto, seguir compartiendo las experiencias que vamos teniendo como institutos. Precisamente hoy, esta primera mesa que está destinada a que quienes presiden los órganos electorales locales y otra persona en representación del presidente de la Ciudad de México nos compartan sus experiencias en el tema de participación ciudadana, es con la intención clara de que como institutos no nos miremos únicamente en aquellos logros que vamos teniendo, sino que todos los aprendizajes que vamos acumulando a través de cada proceso se conviertan en insumos que den valor social a nuestro instituto. Es importante que todo aquello que hacemos se capitalice para convertirse en valor público y esa es la intención hoy. Agradezco, por supuesto, a los panelistas, a quien tengo el honor de acompañar en esta mesa, y a la consejera presidente, panelista también de esta mesa, y me voy a permitir señalar el objetivo de esta mesa: conocer las particularidades de los mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta cada una de las entidades federativas representadas, manifestando las ventajas y desventajas de los mismos, que desde sus marcos jurídicos y otras circunstancias favorecen u obstaculizan la participación ciudadana. Es concreto y claro el objetivo y esperamos que así se desarrolle. La dinámica que vamos a seguir es: cada uno de los participantes le presentaremos antes de hacer su aportación y tendrá 10 minutos para hacer una exposición lo más concreta posible sobre la temática que estamos abordando. La maestra Claudia, que tengo el gusto de presentarles, la maestra que dirige la unidad de género, nos hará favor de señalar cuando le quede 3 minutos a cada ponente con un cartel. Al final haremos unas breves conclusiones y, por supuesto, un momento de preguntas y respuestas si alguien las tuviere. Me voy a permitir, para iniciar, presentar al primer panelista que nos acompaña, aunque por supuesto es de reconocerse que quienes están aquí presiden institutos electorales y ello sería ya, por todo lo que representa e implica de responsabilidad, una sólida presentación. Sin embargo, cada uno y cada una tiene una trayectoria que lo acompaña y que además fortalece el trabajo que realiza. Nuestro primer invitado, a quien agradezco su presencia, es el doctor Nazarín Vargas Armenta. Es licenciado en Derecho por la Escuela de Ciencias Sociales de Acapulco, Guerrero, doctor en Derecho por la Universidad Americana de Acapulco, secretario general de la Universidad de Guerrero de 2017 a abril de 2017, asesor jurídico de la Universidad Autónoma de Guerrero de 2015 a 2017, actualmente se desempeña como consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Ha sido distinguido con la condición de miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y conferencista en el Coloquio Internacional de Derecho Procesal. Es también profesor investigador del Centro de Actualización del Magisterio de Acapulco y tiene innumerables participaciones en eventos, conferencias y una sólida trayectoria, que es lo que hoy lo tiene dirigiendo el instituto. Y le pedimos, por favor, que nos comparta su experiencia. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, ya puedo alcanzar a ver, yo creo. Pues yo quiero, en primer término, expresar mi satisfacción por esta oportunidad de venir a este taller nacional sobre participación ciudadana y agradecerle a la presidenta su amable invitación a este evento. También el compartir este panel con compañeros presidentes de institutos electorales de Jalisco, en representación de la Ciudad de México y de
nuestro presidente de la Asociación de Institutos Electorales, el compañero Pedro Zamudio. En el caso de Guerrero no tenemos no tenemos muchas experiencias en materia de instrumentación de mecanismos o instrumentos de participación ciudadana, pero nos parece interesante compartir con ustedes nuestra experiencia. Y yo partiría de hacer la siguiente reflexión. Cuando son creados los órganos autónomos en la década de los 90, la exigencia en aquel momento era la organización de procesos electorales con reglas claras, la organización de procesos electorales confiables, la demanda era esa, el poder organizar procesos electorales con una participación política en la que los participantes lo hicieran con igualdad de oportunidades. Es decir, la exigencia en aquel momento era el poder concretar una democracia procedimental limpia. Y eso, desde mi particular punto de vista, hoy es una realidad. A mí me parece que los órganos electorales, las instituciones que tenemos la responsabilidad de organizar procesos electorales, hemos venido ganando la confianza de los ciudadanos, de las ciudadanas y de los actores políticos. Y esa realidad, pues ahora la podemos nosotros referir como el haberse logrado la alternancia política, tanto a nivel nacional y quizá, bueno, no quizá, y antes, sin duda, a nivel subnacional. Entonces hemos cumplido con esa exigencia. Más allá de lograr una democracia procedimental limpia, hemos también atendido demandas importantes en materia de género, empezando por la asignación el reconocimiento de asignarle y la disposición de los hombres de asignar cuotas de género hasta llegar al momento actual en donde tenemos paridad de género, no solamente digamos en la postulación, ahora también la tendencia es de que la paridad de género se dé en la integración de los órganos de representación, y hemos atendido también en algunos estados, como es el caso de Guerrero, la demanda de los pueblos originarios, y ya a este momento tenemos ya pueblos originarios que están siendo gobernados, derivado ese gobierno comunitario de un proceso fundado en los usos y costumbres, o como técnicamente se conoce, a través de sistemas normativos internos. Esa parte, digamos que la hemos cumplido los órganos electorales. Creo que estamos haciendo bien el trabajo, por eso me parece que es importante el que sigamos aportando al federalismo como órganos electorales locales, y que es, en mi opinión, importante y necesaria la permanencia de los, dicho de paso, de los órganos, como nos dicen, ¿no? O como nos pusieron, órganos públicos locales electorales. Entonces ahora la demanda actual ya no es esa democracia procedimental limpia, sino realizar una serie de acciones que hagan posible el mayor uso de instrumentos de participación ciudadana. El tener el ejercer, el desarrollar, el organizar, el impulsar instrumentos de participación ciudadana son de fundamental importancia para que continúe el desarrollo del régimen democrático de nuestro país. Entonces, esta nueva exigencia a los institutos electorales implica transitar ahora a una democracia, hacia una democracia sustantiva, en la que la ciudadanía participe
en que esta participación ciudadana sea una ciudadanía empoderada y una ciudadanía protagonista. Por eso sin duda, cobra mayor importancia ahora la conducción, el desarrollo y la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana. Esto, pues, con el propósito de fortalecer la capacidad y la influencia de las ciudadanas, de los ciudadanos, en la actividad gubernamental, en la solución de problemas sociales y también en la construcción de políticas públicas. Digamos que hasta acá sería como una parte de reflexión, de introducción. Pasaré ahora a dar cuenta de cuáles son los instrumentos de participación. Nosotros tenemos una ley de participación ciudadana del Estado de Guerrero. En 2008 se aprobó esta ley, la última reforma fue en 2016 y tenemos en nuestra ley 9 instrumentos de participación ciudadana y 3 órganos de representación ciudadana en los municipios. Como órgano electoral, pues participamos en 4 instrumentos, en el plebiscito, o debiéramos participar en el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la consulta, a través de consultas, con excepción de la iniciativa popular, que es la actividad consiste en una verificación de las solicitudes que se presenten, y en el caso de los órganos de representación, los comités ciudadanos. De estos 9 instrumentos de participación ciudadana, nuestra experiencia se reduce a la iniciativa popular. Hubo un caso que nosotros atendimos de iniciativa popular, una solicitud que fue presentada ante el Congreso del Estado por ciudadanas y ciudadanos de la región de la montaña alta del Estado de Guerrero. La ley que se propone es la Ley Integral sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero. ¿En qué consistió nuestra participación? Verificar el requisito del porcentual del 0.2%, lo hicimos en coadyuvancia con el INE, y la autenticidad de las firmas o huellas. Hicimos un muestreo del número de solicitudes, establecimos puntos estratégicos y citamos a una muestra de 600 ciudadanos con traductores para que comparecieran. Y los que no fueron, pues hicimos visitas domiciliarias. La conclusión es que se reunió el requisito de la solicitud, se turnó al Congreso del Estado nuestro trabajo. Desde el año 2017, lo pongo en rojo, porque desde esa fecha a esta fecha, con el perdón de los diputados, está bien guardado. Esa es nuestra experiencia. En el caso de los comités ciudadanos, hay una disposición en la ley que nos obliga a elegir a los comités ciudadanos en septiembre de 2019. Sin embargo, no vamos a poder organizar estos comités ciudadanos, dado que en primer lugar no nos autorizaron el presupuesto que se requiere para la organización de ese proceso, pero también, y aquí estoy retomando, digamos, las observaciones que nos hizo Carlos en alguna ocasión que nos fue a asesorar. En la ley no está claramente establecida la existencia de los órganos, cómo tendrían que integrarse los órganos regionales desconcentrados que tendrían que encargarse de este proceso. No hay una referencia jurídica clara respecto al tratamiento que tendría que darse a la representación de las comunidades indígenas. No están definidas en la ley las demarcaciones ciudadanas ni otros aspectos como el caso de controversias, promoción, y que ahí pueden ustedes señalar. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en este momento en la definición de criterios para definir las demarcaciones ciudadanas en general y de manera particular el caso de los pueblos originarios. Eso es lo que estamos haciendo. Nuestra experiencia más importante, aun cuando no se encuentren considerados como mecanismos o instrumentos de participación ciudadana,
son haber organizado 2 consultas en pueblos indígenas que solicitaron la elección de sus autoridades municipales de conformidad a sus usos y costumbres, el caso de San Luis Acatlán, en donde los ciudadanos y las ciudadanas decidieron continuar con el sistema de partidos políticos, y el caso de Ayutla, en donde donde resolvieron cambiar al sistema de usos y costumbres. Ahora tiene un consejo municipal comunitario. Y bueno, lo importante aquí es que no había una normativa que regulara este tipo de consultas. La creamos obviamente en función de los criterios que nos precisó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, y por el tiempo que ya nos están pidiendo, hemos identificado estas fortalezas, estos obstáculos y estas oportunidades. Pues la fortaleza es contar con mecanismos de participación ciudadana, tenemos una ley, esa es una fortaleza. El obstáculo pues es la falta de una política que promueva el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, y las oportunidades pues es reglamentar lo que la ley señala, difundir, dar a conocer que se tiene el derecho de que hay otras formas de participación ciudadana a través de este tipo de instrumentos, y desde luego el ejercicio de estos instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. Otra oportunidad, pues la permanente innovación jurídica, y yo sí creo que el tema de lo que pude observar en ese modelo de ley, interesante el poder hacer que en los estados se pueda implementar este mecanismo de parlamentos abiertos. Y como decía Carlos, perdón que te repita, Carlos, pero este taller nacional para la elaboración de una propuesta especializada de modelo de ley integral de participación ciudadana es una oportunidad interesante, trascendente. Será distinto el tema de la participación ciudadana antes de Mérida y después de Mérida. Te la robo, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, las conclusiones a lo que nos ha presentado las haremos hasta el final. Y ahora tengo el honor de presentar al consejero Pedro Zamudio Godínez, aquí presente, gracias, que también tiene una sólida hoja de vida, que es licenciado en Psicología Educativa por parte del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, maestría en Pedagogía, candidato al grado de maestro 2001-2004 por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, maestría en Procesos e Instituciones Electorales de 2004 a 2012 por el Instituto Nacional Electoral, licenciado en Psicología Educativa por parte del Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, y ponente en diversos congresos, integrante como observador electoral de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2010, integrante como especialista en organización electoral en el grupo base de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en las elecciones presidenciales de Nicaragua en 2011, y actualmente consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México desde 2014 y presidente de la Asociación de Institutos Electorales en las entidades federativas. Bienvenido. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a Lulú, muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad de platicar de algo muy curioso. Ustedes vieron el compendio que presentamos y que nos hicieron favor de distribuir a través del chat de la Red Cívica. El Estado de México no tiene una ley de participación ciudadana, entonces hablar de experiencias pues casi que ya habría terminado. Pero sí quise aprovechar esta oportunidad para referirles cómo hemos tratado desde el Instituto Electoral del Estado de México de hacernos presentes o de hacer patente que ahí estamos, ahora sí que listos para lo que haga falta. El Código Electoral del Estado de México tiene un apartado, como todos los códigos o leyes electorales del país, donde dice las atribuciones del instituto. Y antes seguramente todas tienen una que dice "y todas las demás",
Antes de esa y todas las demás en el Estado de México dice celebrar convenios con las autoridades municipales para la elección de autoridades auxiliares, para la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de las autoridades auxiliares. En el Estado de México, los ayuntamientos tienen esa obligación de integrar una figura jurídica que tiene un nombre muy bonito, se llaman consejos de participación ciudadana, y tiene una serie de atribuciones según la ley orgánica municipal, pero esa elección la organiza el ayuntamiento a su libre albedrío. Ellos organizan, ellos hacen una comisión de organización, hacen una convocatoria, fijan una fecha para registro de planillas, tienen previsto, en el caso concreto de Toluca, que donde no haya nadie que se presente, el consejo designa, donde solo se presente una planilla, pues esa es la que queda. En fin, es un procedimiento que queda a su absoluto arbitrio, pero el código dice que podemos convenir con ellos para esta organización. En 2015, en uno de los ayuntamientos más grandes del estado, en población y en tamaño, del de Netzahualcóyotl, nos pidió un convenio para que organizáramos, desarrolláramos la elección de estas autoridades auxiliares, con el pequeño detalle que la solicitud nos la hizo a finales de enero y estas deben quedar electas en marzo. Entonces, honestamente no le entramos, era muy complicado poder organizar una elección en menos de 2 meses en un municipio de ese tamaño, pero encontramos un modelo que nos ha venido funcionando, o funcionó en 2015 y se repitió en 2018, que fue ofrecerle a los ayuntamientos convenios para ayudarles en la organización de esta elección. Básicamente le hicimos una especie de menú, entonces podemos prestarte solo el material, podemos darte solo la capacitación necesaria o podemos prestarte material y darte capacitación. Y en ese modelo, en el 2018 atendimos recibimos solicitud de 32 municipios, prácticamente uno de cada 4 de los municipios del Estado de México, tenemos 125, pero de los municipios que atendimos, que fueron 29, representan prácticamente a la mitad de la población del Estado de México, el 46%. Auxiliamos, ahora sí que literalmente como lo pidió el cliente, solo capacitación, solo material o integral, las dos modalidades. Entonces, la experiencia al respecto del Estado de México es muy limitada. Como les digo, no tenemos una ley de participación ciudadana. Afortunadamente, esta legislatura retoma este tema pendiente, que ya 2 legislaturas antes lo habían señalado como pendiente, pero en el mismo cajón donde dejaron el trabajo de Nazarín lo tienen guardado. Al parecer está ya trabajando formalmente, se van a organizar unos foros. Entonces, esta experiencia previa me parece que nos ha servido para ponernos en el ánimo de las autoridades, en este caso de los municipios. Fue muy significativo, prácticamente de todas las expresiones políticas de los recién electos ayuntamientos. En 2018 tuvimos solicitudes, entonces no hubo un sesgo, no hubo que solamente los municipios de un origen partidario nos solicitaran el apoyo. Creemos que estamos pues listos, es importante, relevante. Estamos aquí 4 consejeros del Estado de México, y los que no vinieron es literalmente porque no pudieron venir, porque tenían ya ocupaciones y agenda, pero somos un instituto que está muy atento porque queremos participar en esta generación o creación o promulgación de una ley de participación ciudadana específica en el Estado de México, y creemos que esta experiencia de ponernos en el ánimo al menos de las autoridades y mantenernos en el ánimo también de la población será importante y trascendente para este objetivo. Entonces, por ello, reitero el agradecimiento en nombre de mis compañeras y compañeros consejeros de estar por acá. Sabemos que los frutos de este taller serán muy útiles para el Estado de México, y seguramente el intercambiar experiencias y conocimientos con ustedes nos ayudarán a reforzar y a tener, si no la perfecta, la mejor ley de participación ciudadana que podamos conseguir en el Estado de México. Gracias. Muchas gracias por lo compartido. Ahora me toca presentar a mi compañera del Instituto Electoral de Yucatán, la presidenta María de Lourdes Rosas Moya, que tiene maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, titulada en 2015 con mención honorífica. Parte de su experiencia laboral electoral, cuya trayectoria es amplia también, es de octubre de 2014 a la fecha, pues como ya lo he dicho, consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. De 2010 a 2014, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE, del IFE, después INE. De 1997 a 2010, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del IFE. Desde 1997 a la fecha, ha participado directamente en la organización de 8 procesos electorales.
En 2014 participó desde el INE y de manera directa en la primera organización de un proceso de elección interno de un partido político. Como responsable de los programas de educación cívica y cultura democrática a través de convenios con instituciones públicas y privadas, fue responsable directamente de llevar en todo el Estado los talleres de formación ciudadana a diversos sectores de la población. Participó directamente en la creación de nuevos métodos educativos para generar una mayor participación ciudadana y para promover una cultura del voto libre, secreto y razonado. Los métodos propuestos fueron utilizados en otras entidades federativas. Es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales y de la Asociación de Instituciones Electorales de las entidades federativas. Es un gusto escucharte. Gracias, Alejandra. Muy buenos días, es un gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes la experiencia que tiene el Estado de Yucatán en cuanto a nuestra ley de participación ciudadana. El Instituto Electoral cuenta con una ley que se creó en el año 2017 y en ella pues se establecen los mecanismos jurídicos que permiten a la ciudadanía conocer, opinar, proponer e incluso incidir en las decisiones públicas trascendentales del Estado. Son 3 los mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta el Estado. Está el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. En cuanto a partir del 2007, que tenemos esta ley, se han desarrollado 3 mecanismos de plebiscito. En realidad 5 se han solicitado y han cubierto con todos los requisitos, pero solamente se han desarrollado 3 plebiscitos. Posteriormente explicaré por qué quedaron sin materia estos dos que no se lograron hacer. Los plebiscitos en Yucatán, mire, como no hay mucho tiempo para explicar el qué, cómo, cuándo, dónde y los resultados, solamente los pasaré rápidamente. Uno se desarrolló en el municipio de Acanqué en el 2011, otro se desarrolló en San Felipe en el 2013, otro se desarrolló en Chapab en el 2014. Esos son los 3 plebiscitos realizados. Y bueno, aquí tenemos en este círculo cuál es el procedimiento mediante el cual se regula el método del plebiscito, que es bastante similar al del referéndum, y por falta de tiempo no me voy a meter mucho a explicarlo. De alguna manera el documento rector, el documento de trabajo que se les envió, pues establece cuáles son esos procedimientos. Básicamente son 5 etapas y aquí podemos ver la primera etapa, que es la etapa preliminar, y esta creo yo que es la etapa clave. ¿Por qué es la etapa clave? Porque es la clave de la información para que la ciudadanía se informe. En esta etapa los sujetos obligados deben de presentar antes del 25 de noviembre, posterior al ejercicio presupuestal, cuáles son un listado o el catálogo preliminar de obras públicas trascendentales. Lo que sucede aquí es que la palabra trascendental, desde luego, puede ser como que un poquito así como la temperatura, a veces unos sienten frío, otros sienten calor, ¿verdad? Pero la ley la define con 4 criterios: por sus efectos jurídicos, por la magnitud del impacto para la sociedad, por sus consecuencias económicas, políticas y sociales, y por la sustentabilidad en el estado, región o municipio. El instituto debe de analizar, verificar este catálogo preliminar, ver que en efecto cumpla con todos los requisitos, y dentro de los primeros 15 días del mes de enero
ya siguiente, los debe de publicar para que la ciudadanía conozca desde el municipio qué es lo que se pretende hacer en su municipio, en el estado y también en el Congreso, cuáles van a ser, cuál es la agenda legislativa para el siguiente año. Después está la etapa previa. En esta etapa previa ya estamos hablando, tiene una duración entre 30 y 45 días, dependiendo si es a nivel municipal o si es a nivel estatal. Aquí los ciudadanos, la ciudadanía conoce los catálogos, verifica si hay algo que no le parece y es el tiempo mediante el cual tiene que conseguir el apoyo ciudadano y presentarlo al instituto. El instituto tendrá que verificar que cumpla con todos los requisitos y básicamente esta es la etapa previa. Luego está la etapa de preparación, que es una etapa que le corresponde exclusivamente al instituto una vez que ya se declaró que sí procede a hacer el plebiscito o el referéndum. El instituto tiene 10 días naturales para admitir esta propuesta, esta solicitud, y la ley no es muy clara, pero sí deja ver que a más tardar en 90 días debemos ya de hacer la jornada electoral. Durante este tiempo es una pequeña elección, se puede decir, porque hay que hacer boletas, hay que definir centros de votación, centros de consulta, funcionarios de casilla, capacitarlos, hacer una campaña. La ley dice que debemos hacer una campaña con una duración de no menos de 30 días y que debe de terminar un día antes de la jornada electoral. La etapa de la jornada electoral, pues no me iré muy a fondo en ello, pues es muy conocida. Nosotros organizamos elecciones y bueno, desde la apertura de los centros hasta el envío de la documentación y material al Consejo General por parte del instituto. Y la última etapa es la de los resultados, declaración de validez y efectos de la consulta. ¿Qué sucede aquí en esta etapa? Bueno, para que sea vinculante el plebiscito, el referéndum, tiene que votar al menos el 20% de los ciudadanos en la lista nominal, y en el caso de los estados, en el caso de que si esto es referente a la totalidad del estado, tiene que haber esta votación del 20%, pero que tengan además un 2%, una representación del 2% de la lista nominal de al menos la mitad de los municipios del estado con esta versión favorable. Y estamos hablando siempre, tanto en el plebiscito como en el referéndum, de un sí o de un no. Bueno, esto es básicamente de manera muy breve el procedimiento del plebiscito y el referéndum. Aquí les quiero mostrar una gráfica muy interesante, no sé si la alcanzan a ver, me voy a permitir explicarles un poquito de qué se trata. En esta gráfica ustedes van a poder ver cuál es el avance que han tenido los ayuntamientos en cuanto al cumplimiento de los catálogos de obra pública. En la línea vertical se representan los años a partir de los cuales fue aprobada la Ley de Participación Ciudadana, es decir, a partir del 2007 hasta el 2018. La línea vertical representan el número de municipios que tiene el Estado, que son 106. Y la línea horizontal representan los años a partir de que se promulga la ley en 2007 hasta el 2018. ¿Qué podemos ver ahí? Como en el 2007 la línea roja, café, son los municipios que cumplieron, y la línea verde son los municipios que no cumplieron con el deber de presentar en tiempo, es decir, el 25 de noviembre, este catálogo preliminar. Y vemos cómo la gráfica ha ido incrementando. En el 2007
únicamente 4 municipios cumplieron y finalmente a partir del 2015 vemos un tremendo incremento en cuanto al cumplimiento de los municipios y llegamos al 2018 donde los 106 municipios cumplieron con la entrega de sus catálogos preliminares. Quiero decir que esto no es una casualidad y yo quiero decir aquí que esto es el resultado de, decirlo claramente, políticas que han establecido la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y el trabajo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Participación Ciudadana, que se han dado la tarea de visitar cada uno de los municipios y capacitar a todos los funcionarios en la manera en la que deben de llenar esos catálogos, que son la fuente de información importantísima para que los ciudadanos participen. Muy bien, pues entonces nos vamos rápidamente con la iniciativa popular. No me voy con el referéndum. El referéndum sí hemos tenido, no hemos tenido presencia en cuanto a referéndum, sí a iniciativas populares. El referéndum, como les he dicho, es muy parecido al procedimiento al del plebiscito y también es un sí o un no, a diferencia de la iniciativa popular, en donde ya la ciudadanía tiene la oportunidad de poder presentar propuestas de ley de manera clara, es decir, la ciudadanía puede, el objeto es recibir por parte de la ciudadanía proyectos de creación, reforma o adición a la Constitución, a las leyes, decretos, bandos de policía, reglamentos municipales. Aquí los porcentajes cambian, no me voy a ir, tengo ya muy poquito tiempo, no me voy a ir al fondo de esto. En Yucatán se han presentado 3 iniciativas populares y los procedimientos cambian, pero no son vinculantes. ¿Por qué? Porque aquí no se va a no se presenta ante no hay una jornada electoral, es nada más una iniciativa que presenta la ciudadanía ante el instituto y va directamente al Congreso del Estado. Quiero aquí mencionar de manera puntual cuáles son los factores en la Ley de Participación Ciudadana de Yucatán que propician su implementación. Primero, los requisitos son viables para el peticionario, es decir, los porcentajes que nos piden tanto para solicitar el apoyo ciudadano y para la votación en sí son totalmente factibles. Yucatán es un estado en donde participa el 70% de la población, así es que un 20% que solicita la Ley de Participación Ciudadana para que sea vinculante es fácil hacerlo. Desde luego también el carácter obligatorio para la presentación del catálogo preliminar me parece que es la fuente principal de información que tiene la ciudadanía. Otro factor importante es que legitima los actos y acciones de gobierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los presidentes municipales al presentar un catálogo y una vez que pasó el tiempo de petitorio, ya tienen toda la posibilidad de realizar las obras porque ya venció el tiempo para que la ciudadanía pueda en un momento dado solicitar un plebiscito. El incumplimiento o omisión de algún acto o acción del catálogo está sujeto a la solicitud de consulta en cualquier momento. Es decir, si no lo presentaron, en cualquier momento la ciudadanía puede solicitar un plebiscito. Si sí lo presentaron y hubo alguna omisión en cuanto a un acto, en cualquier momento la ciudadanía puede solicitar un plebiscito. Y también algo importante para destacar es que estos mecanismos permiten a la ciudadanía coadyuvar con las autoridades en la toma de decisiones trascendentales, siendo esto un derecho de petición importante. Siempre estamos hablando que la Ley de Participación Ciudadana es para la ciudadanía, es cierto que es para la ciudadanía, pero también no es exclusivo para la ciudadanía porque también para los sujetos obligados, es decir, los congresos, el Poder Ejecutivo, presidentes municipales, pueden pedir un mecanismo de participación ciudadana y legitimar alguna obra que pudiera en un momento dado tener alguna duda.
Factores negativos, perdón que ya me llevé un poquito más de tiempo, y sí quisiera comentarles, importante, que la fecha que marca la ley, que es el 25 de noviembre, es una fecha difícil, porque para el 25 de noviembre, previo al ejercicio, los presidentes municipales no conocen cuál es su presupuesto para ejercer para el siguiente año. Entonces, su catálogo puede ser una buena carta de intención, un ejercicio de muchas buenas ideas, pero no saben en realidad si van a poder o no cumplirlas. En ese sentido, por eso también han quedado sin materia algunos plebiscitos por falta de recursos de los presidentes municipales. Está también la iniciativa, la iniciativa popular. Yo les comentaba que una vez cubiertos los requisitos, nada más la entregan al instituto y el instituto la envía al Congreso o al municipio si es un reglamento municipal, y no es vinculante. Debería de pasar por el tamiz, porque no necesariamente se revisa de fondo, debería de pasar por el tamiz de foros ciudadanos o de especialistas, para que en verdad sea algo que puedan tener mayor información quienes tengan que tomar la decisión. Consideramos también que la ley, lo han dicho muchos compañeros en las mesas, debe tener un lenguaje más ciudadano. Si está hecho para la ciudadanía, los términos son a veces muy complicados para que la ciudadanía los entienda. Los compañeros que van a los municipios a explicar de qué se trata la ley de participación, les cuesta trabajo entender algunos términos que pueden ser muy fáciles de entender a lo mejor para quienes estudiaron la carrera de Derecho o para quienes estamos en este mundo que entendemos este argot. La difusión, pensamos que debe de elevarse a nivel constitucional la difusión de los mecanismos de participación ciudadana, porque se hacen grandísimos esfuerzos, muchos recursos para difundir esta ley por parte del instituto, pero lo que hemos visto es que es totalmente insuficiente. Si la ciudadanía verdaderamente conociera este derecho, mucho más se podría utilizar. Consideramos también que en la gráfica que les presenté anteriormente, habían algunos años que no estaban considerados, porque la ley establece que cuando tenemos elecciones se interrumpen los procesos de mecanismos de participación ciudadana. Consideramos que ahora que se han disminuido algunas actividades que tenemos nosotros como institutos electorales, este derecho que tiene la ciudadanía a participar a través de los mecanismos debería de ser ininterrumpido, y lo podríamos hacer los organismos públicos electorales. Una propuesta también es que la ley no obliga, pero sí dice que quienes integren las mesas directivas de casilla o las mesas receptoras de las consultas podrían ser los funcionarios que participaron en la elección anterior. Ya esos pobres funcionarios deben de estar cansadísimos con tanto trabajo que tuvieron en el proceso anterior, y una forma de estimular la participación de los jóvenes pudiera ser que sean los jóvenes universitarios, ya sea a través de un servicio social, a través del servicio militar, quienes integren esas mesas receptoras, y de alguna forma también estamos promoviendo la educación cívica, la participación ciudadana en la juventud que tanta falta hace. Y por último, la propuesta es disminuir los plazos para la realización de cómputos y declaración de validez. Bueno, nuestra ley dice que entre 5 a 7 días se deben de dar los resultados, pero bueno, sabemos que esto es posible hacerlo en un menor tiempo posible. Y pues es todo, y muchas gracias. Gracias, Marilú, por lo compartido.
Y creo que en este momento vale la pena también señalar en todas estas experiencias que nos comparte Yucatán, Marilú. En nuestro caso tenemos la fortuna de tener dos consejeros, mi compañero José Antonio Martínez y el consejero Antonio Matute, que tienen experiencia en estos 3 procesos de plebiscito que hablaba Marilú, como seguramente sucede en otros estados. Y esa visión y esa experiencia siempre se suman, ¿no?, a las fortalezas que tiene un Estado y un instituto para trabajar. Ahora me permito presentar al consejero presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, que hablando de experiencia, sin lugar a dudas tiene toda una trayectoria electoral también. Tiene maestría en impuestos en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de Guadalajara, maestría en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Ha participado con la Organización de los Estados Americanos en la misión de observación electoral de las elecciones primarias presidenciales de la República de Honduras en 2008, en la misión de asistencia técnica para el empoderamiento biométrico en la República de Bolivia 2009, en la misión de observación electoral en las elecciones presidenciales de la República de Costa Rica 2010, misión de observación electoral en las elecciones regionales y municipales y referéndum FONAVI de la República de Perú 2010 y misión de observación electoral en las elecciones presidenciales de la República de Guatemala 2011. Como parte de su trayectoria, ha estado en el Instituto Federal Electoral desde 1996 con distintos cargos. En el Consejo Electoral del Estado de Jalisco fue coordinador regional de organización electoral en el proceso electoral 2000, jefe de planeación y operación electoral 2003-2005. En el Instituto Electoral de Jalisco, director de organización electoral de 2005 a 2008. Y en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco actualmente, consejero presidente. Muchas gracias. Hola, gracias por permanecer. Ya no es fácil con el tiempo de los trabajos, pero bueno, trataré de ser lo más concreto posible. Quiero agradecer, por supuesto, al Instituto Electoral y de Participación de Yucatán por la convocatoria. Me parece que si algo nos ha traído este modelo electoral es precisamente la oportunidad de reunirnos y enterarnos de lo que hacemos todos los institutos. Esto no sucedía antes de que este modelo se presentara y que cada quien teníamos nuestra actividad y nos encerrábamos en los límites de nuestro estado. Quiero agradecer, por supuesto, y aprecio la invitación que se nos hizo para participar. Saludo a los miembros y a las personas que nos acompañan en esta mesa. Y bueno, voy a hacer un recorrido muy breve de lo que ha sido la participación ciudadana en Jalisco. En 2006 estrenamos nuestra primera ley de participación, integrada a un código dentro de un capítulo, y en ese entonces se presentaban solamente 3 mecanismos: el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. El referéndum de naturaleza meramente derogatoria o abrogatoria, la iniciativa popular en una contrapropuesta para efecto de crear normas, y el plebiscito, que a falta de una consulta tenía una doble naturaleza. Bien podía dejar sin efectos alguna decisión administrativa o bien podía generar o estimular a las autoridades administrativas para la creación de alguna obra o de alguna norma. ¿Qué pasó durante el periodo de la vigencia de esta ley? Bueno, tuvimos mecanismos de 2006 a 2016 en un número de 11. Estos mecanismos se distribuyeron básicamente en 6 iniciativas populares, de las cuales 3 fueron procedentes. Y estas se referían a un apoyo que se daría a las personas que tuvieran 70 o más años, en una reforma al Código Civil relativa a la familia y en una reforma a la Constitución local. Tuvimos también algún referéndum que se refería al transporte, sobre las tarifas del transporte particularmente, y entonces, y a partir de este marco, nosotros teníamos la oportunidad de definir la trascendencia a partir de 2 parámetros: la materia que se abordaba y, por supuesto, el impacto que tenía en la ciudadanía. Sin embargo, no alcanzamos a alcanzar una medición que nos permitiera definir que el referéndum que se proponía fuera trascendente y quedó sin efectos. Tuvimos 4 plebiscitos, cuando menos 4 solicitudes, y estas se refirieron a la construcción de baños públicos en un municipio, Tenamaxtlán, a la creación del municipio de Capilla de Guadalupe, a la línea 2 del macrobús y a la demolición de un inmueble en un municipio. Hago un paréntesis aquí en cuanto a la creación del municipio de Capilla de Guadalupe.
No obstante, existe este plebiscito para la creación del municipio. Una vez que el Congreso asume las atribuciones que le corresponden para la creación de nuevos municipios, decide que no están cumplidos los requisitos y la consulta popular pasó a un segundo término. No tuvo efectos de ninguna índole. En un siguiente periodo, muy reciente, ya en el 2016, hubo una reforma que multiplica estos mecanismos de participación. Y me parece que desde una ruta equivocada, porque no ha sido la solución, cuando menos no en Jalisco, para que la gente se involucre en los temas públicos. Tuvimos entonces ya un gobierno abierto, un plebiscito, un referéndum, una ratificación constitucional, una iniciativa popular, un presupuesto participativo, una revocación de mandato, una consulta popular, Contraloría Social, cabildo abierto y juntas municipales. ¿Cuál fue el resultado o qué mecanismos se impulsaron desde el marco de esta ley? Tuvimos 3 consultas, de estas 2 fueron procedentes, lo abordaré al final porque una de ellas me parece que es la más significativa que hemos tenido en Jalisco y que se refería a la ruta que trazaba una vía para que transitaran las bicicletas. Tuvimos la solicitud de un referéndum sobre la verificación vehicular para efecto de llevar a cabo este programa de tema ecológico, de corte ecológico. Tuvimos un plebiscito que se refería a la venta de unos terrenos en el municipio de Tlaquepaque, iniciativas dirigidas a los transportistas que querían ser tratados de manera igualitaria que el resto de los ciudadanos, no por su calidad de transportistas tendrían que ser criminalizados. Esta se presentó en 2 oportunidades, en un principio se rechazó porque no se alcanzó el apoyo ciudadano y en un siguiente momento se retomó, se alcanzó el apoyo y se turnó al Congreso. Y tuvimos 31 revocaciones de mandato. Esto nos llevó a un total de 37 mecanismos solicitados, de los cuales, insistiría, solamente 2 fueron procedentes. Me parece que los números son muy claros y el rendimiento en Jalisco no ha sido el mejor en términos de participación. Y, por supuesto, la respuesta no está en multiplicar los mecanismos de participación. Creo que lo que hay que hacer es darles claridad a los mecanismos de participación. La más reciente reforma, y que pretendía desplazar al instituto, debo decirlo, se acaba de publicar el 9 de abril. Y esta crea más mecanismos. Tenemos el plebiscito, el referéndum, la ratificación constitucional, la revocación de mandato, la consulta popular, el presupuesto participativo, la comparecencia pública, el proyecto social, la asamblea popular, el ayuntamiento abierto, la colaboración popular, planeación participativa, diálogo colaborativo, Contraloría Social. Y hace una diferencia con el Congreso abierto, la justicia abierta y el gobierno abierto, y ellos los denomina políticas gubernamentales. Yo no encuentro la diferencia entre el cabildo abierto y el Congreso abierto, por ejemplo. Sin embargo, se clasificaron de manera diferenciada. Pero bueno, ¿cuál fue el mecanismo que sí prosperó en Jalisco y que tiene que ver con la consulta en torno a la ciclovía? Fue precisamente una solicitud que presentan alrededor de 7 colonias que se dividían entre Tlaquepaque y Guadalajara, lo que nos presentó un primer problema: ¿quién iba a ser competente para desarrollar este mecanismo? Ya que los municipios, teniendo una instancia municipal de participación, podían hacerlo. Pero al encontrarse en 2 diferentes municipios, ninguno de los 2 tenía una competencia plena para desarrollarlo y el instituto entró a asumir esa competencia. ¿Qué nos encontramos en el camino? Primero, la procedencia. ¿Estábamos o no frente a un derecho humano que así era delegado por un sector de la sociedad, particularmente los usuarios de las bicicletas? Y por supuesto, respaldados por el gobierno que construyó la ciclovía y el gobierno que en ese momento se encontraba en Guadalajara y que por supuesto no era el que lo impulsó originalmente, pero que estaba de acuerdo con mantener a la ciclovía. Se fue polarizando, hicimos los análisis que tuvimos que hacer y al final, como instituto, llegamos a la decisión de darle curso a este proceso de participación ciudadana. Por supuesto, ante el descontento de algunos sectores, hubo 1000 voces que señalaban que estábamos atropellando los derechos humanos y que por lo tanto sería improcedente. Pero bueno, tomamos la alternativa de sacarlo adelante y lo hicimos. Lo que seguía era delimitar la zona geográfica en la que íbamos a desarrollar precisamente este proceso. Si cabían solamente los ciudadanos, los habitantes, porque las consultas en Jalisco se sujetan a la decisión de los habitantes y no de los ciudadanos. Solamente los que habitaban en esas colonias o para todos los usuarios que de alguna manera alegaban un derecho legítimo a participar dentro de esta consulta.
Bueno, no teníamos la oportunidad de vincular a los ciudadanos porque precisamente no eran solamente aquellos que rebasaban la mayoría de edad con el territorio en el que se iba a desarrollar la consulta, lo que nos complicó aún más el escenario, porque nuestro padrón se amplió mucho más que solamente los habitantes de esas colonias, sin que el instituto en ese momento hubiera decidido fijar como credencial de elector o como algún otro documento la oportunidad de vincular a los habitantes y a la zona geográfica en la que íbamos a desarrollar, creyendo precisamente que nos encontrábamos ante la implementación de un requisito más allá de los propios o de los propiamente contenidos en la ley. El otro problema era si eran habitantes, a partir de qué edad podían votar, a partir de qué edad un menor de edad tiene la capacidad de salir a decidir sobre el trazo de una ciclovía. Al final, el instituto resolvió inclinarse por la parte más amplia, por ser lo más flexible posible, y el resultado fue el siguiente: 12,000 participantes, de estos 5,000 votaron a favor de la ciclovía, lo que para el instituto representó un respiro, ya que los habitantes que se integraban a las colonias que originalmente solicitaron esta consulta eran 7,000. El hecho de haber rebasado la mitad de ese número para nosotros ofrecía tranquilidad, porque al final vimos involucrada a la ciudadanía, cuando menos las de las colonias, en un número superior a la mitad. Eso significa que ellos fueron parte de la decisión. Y algo que hay que destacar en beneficio, me parece que de los mecanismos en general y que Jalisco quiere poner aquí al servicio de todos, el uso de las tecnologías. El resultado de esta consulta la tuvimos de inmediato. Concluimos nuestra jornada a las 18 horas y en la misma sesión en la que estábamos reunidos de manera permanente presentamos resultados en torno de las 20 horas. Entonces fue un resultado que en 2 horas ya era válido, que en ese momento calificamos de esa manera y que ya ofrecía una respuesta a la ciudadanía que había precisamente decidido participar de manera formal a través de estos mecanismos de participación. A partir de este recorrido yo quiero expresar algunas conclusiones. Por ejemplo, el tema de la revocación de mandato. Me parece que es un tema inquietante, que en Jalisco ha entrado en un periodo de suspensión, en tanto que un transitorio acaba de declarar, a partir de esta última reforma, que no tendrá efectos sino hasta que la Constitución Federal sea reformada. Parece que invertimos el artículo 133 y hoy los estados generan las reformas a la Constitución. Sin embargo, me parece que sí hay conciencia de la inconstitucionalidad que podría representar este mecanismo de participación. Y hay uno más político que jurídico, que tiene que ver con el momento en que se desarrolla una revocación de mandato, que es a la mitad del periodo de la gestión de un gobernador, lo que nos llevaría de alguna manera a presentar o incidir en el resto de los procesos electorales que se desarrollan en ese momento. Abrimos nuestros procesos electorales o nos encontramos a la mitad de alguno y en ese momento me parece que los procesos municipales y los correspondientes a los congresos podrían verse contaminados. Entonces, me parece que hay que revisar esa parte con profundidad. En cuanto a las consultas, me parece que estas tendrían que encontrar límites muy claros. ¿Qué pasa cuando una consulta se refiere al desarrollo de alguna obra particular? Una obra que de alguna manera ha incomodado a un grupo de ciudadanos en torno a una zona geográfica y que deciden promover en contra de ella. ¿Qué pasa con el cumplimiento de las normas que le dieron forma a esa construcción y que hoy tendrá que ser detenida o inclusive derrumbada? ¿Cuáles son los efectos posteriores? ¿Los gobiernos tendrán que entrar a indemnizar o no? ¿Habrá ilegalidad? ¿Habrá responsabilidades? Yo parto de la idea del cumplimiento de leyes y lo que estaríamos sujetando en ese momento entonces a una consulta es el cumplimiento de la ley y no propiamente una obra. Yo también revisaría esa parte. Y a partir de estas reflexiones, yo creo que básicamente nuestra participación ciudadana podría girar en torno a un referéndum y a un plebiscito de naturaleza derogatoria, a la iniciativa para la conformación de normas tanto municipales como estatales y a consultas que, por supuesto, en todos los casos, generen construcción de obras y soluciones que produzcan mejoras. Me parece que esos podrían ser límites sobre los que podríamos comenzar a trabajar y que al final le darían cabida a cualquier acto de autoridad para generar los controles ciudadanos que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca presentar al maestro Bernardo Valle Monroy, que nos hace favor de acompañarnos en representación del maestro Mario Velázquez, presidente del Instituto de Ciudad de México.
y el maestro Bernardo Valle es licenciado en Derecho por la Universidad Metropolitana de Unidad Azcapotzalco, maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco, secretario general en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México de noviembre de 2014 a septiembre de 2017, ha sido también secretario ejecutivo en el Instituto Electoral del Distrito Federal de junio de 2010 a noviembre de 2014, director ejecutivo de asociaciones políticas en el Instituto Electoral del Distrito Federal de enero de 2009 a junio de 2010 y actualmente se desempeña, como ya sabemos, como consejero electoral, pero también como consejero electoral presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación que nos hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán a través de la consejera María de Lourdes Rosas Moya, presidente de este instituto. Saludo con mucho gusto a la moderadora y consejeros electorales panelistas con los que comparto la mesa, y voy a hablar sobre la experiencia en la Ciudad de México. En primer lugar, quiero señalar el marco normativo que nos regula. Tenemos, por supuesto, la Constitución Política de la Ciudad de México, que entró en vigor en el año 2017, que establece nuevos instrumentos de participación ciudadana, como es el caso de la revocación de mandato, y donde se establecen una serie de instrumentos y mecanismos que ya estaban previstos anteriormente, tanto en el Estatuto de Gobierno como en la Ley de Participación Ciudadana. Y, por supuesto, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. En este momento, la ley que se encuentra en vigor data del año 2010. No es la primera ley en la materia la tenemos a partir del año del 95, cuando era regente Manuel Camacho Solís. Quiero señalar que me parece relevante la diferencia que hemos tenido ahora en la Ciudad de México y antes Distrito Federal con el resto de entidades federativas, que tiene que ver con una carencia de derechos que tuvimos nosotros por casi 70 años, del año del 1928 hasta el 1996. Las ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal no pudieron elegir al jefe de gobierno. Fue hasta el año de 97 cuando se pudo elegir, y en el año 2000 es cuando por primera vez se eligen alcaldes en la Ciudad de México. Me parece que esto es relevante y que permitió que se le diera mucha importancia a los órganos de representación ciudadana que hemos tenido en la Ciudad de México. Por casi 60 años tuvimos un Consejo Consultivo de la Ciudad de México con una estructura piramidal integrada por presidentes de colonia, jefes de manzana, y que finalmente llegaba a un órgano central que se llamaba Consejo Consultivo de la Ciudad de México. En el año 95 se crea una nueva figura de consejos ciudadanos delegacionales para ahora llegar a los instrumentos y mecanismos que tenemos en este momento. Señalar también que, derivado de lo que dispone la Constitución Política de la Ciudad de México, en este momento nos encontramos en un proceso de construcción de una nueva ley que esperemos que se apruebe en este periodo ordinario de sesiones en el primer Congreso de la Ciudad de México. En este proceso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha tenido un papel relevante, participando en foros, realizando pues asesorías y un trabajo permanente con los diputados integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, a efecto de poder dotarlos de las mayores herramientas posibles y contar con la mejor ley que hayamos tenido en la ciudad, que de entrada se pretende cambiar el nombre a Ley de Democracia Participativa. Actualmente la ley vigente establece 6 instrumentos de democracia directa: la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular
y la revocación de mandato. En este caso, esta última únicamente está prevista en la Constitución y aún no está reglamentada. Y de la misma manera tenemos 3 instrumentos de democracia participativa. El primero es gestión, evaluación y control de la función pública, presupuesto participativo y, por supuesto, comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Quiero decirles que en cuanto al marco geográfico, contamos con este marco que data ya de hace 20 años, de acuerdo a lo que estableció la Ley de Participación Ciudadana. Anteriormente la denominación eran unidades territoriales, pero se estableció para una mayor identidad cultural, socioeconómica y geográfica que el marco geográfico de participación ciudadana fuera a través de colonias, barrios y pueblos. Este fue un trabajo muy dedicado que se tuvo que realizar, haciendo análisis histórico de diversos documentos, utilizando diversas bases de datos, tanto del gobierno de la ciudad, del área de desarrollo urbano, del área incluso de Correos de México, del Instituto Nacional Electoral, y llegamos al marco geográfico que tenemos actualmente, que se actualiza año con año y que se atienden las peticiones de la ciudadanía, se revisan de manera muy acuciosa, tanto en gabinete como en campo. Incluso se hacen encuestas cuando es necesario, a efecto de determinar si proceden las peticiones de modificación al marco geográfico. Este marco geográfico consta de 1,746 colonias y 48 pueblos originarios. Quiero señalar que en la Ciudad de México hemos realizado 2 ejercicios que han cobrado gran relevancia a nivel mediático. El primero de ellos fue en el año 2002, fue un plebiscito de segundos niveles en las vías de viaducto y el periférico. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, él lo solicitó. En este ejercicio se consultó la viabilidad o no de una obra en específico, arrojando los siguientes datos. Se tuvo una participación de 420,536 electores, que son el 6.64% de la lista nominal que estaba en ese momento, y por el sí votaron 274,621 y en contra 142,381 por el no. Al final, estos datos no permitieron que el plebiscito fuera vinculante. No obstante, eso sirvió de base para que sí se ejecutara la obra, y en este momento contamos con estas vías de comunicación. El segundo ejercicio es reciente, del año 2015, que fue una consulta ciudadana del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa. En este caso se consultó la viabilidad o no de realizar una obra de gran infraestructura en una de las más importantes avenidas de la Ciudad de México, que es la avenida Chapultepec. Esta obra, a diferencia del plebiscito, fue solicitada por un grupo de ciudadanos que se oponían a su ejecución. Señalar que los resultados fueron los siguientes. Primero que nada, esta consulta no se hizo en toda la Ciudad de México, sino solo en la alcaldía de Cuauhtémoc, que consta de 3 distritos electorales. Participaron 22,380 ciudadanos, que representan menos del 5%. Por el sí votaron 35,27% y por el no 63,45%. Y si bien la consulta ciudadana no es vinculante, independientemente del porcentaje, el gobierno de la Ciudad de México optó por no ejecutar la obra. Señalar que hay 2 piezas fundamentales para el desarrollo democrático que ha tenido nuestra ciudad de México, que es la elección de comités ciudadanos, así como la consulta de presupuesto participativo. La consulta de presupuesto participativo la venimos desarrollando desde el año de 2011. Aquí más adelante vamos a presentar los resultados. En promedio hemos tenido una participación de 3,5% de participaciones en las consultas, con excepción de cuando desarrollamos la consulta de manera paralela a la elección de comités ciudadanos, que incrementa mucho esta participación, prácticamente va al 10%, y como se muestra en la gráfica, a partir del 2013 tenemos votación electrónica.
tanto por internet como en módulos de participación. Me parece muy relevante hablar de las etapas donde participa la ciudadanía en esta consulta de presupuesto participativo, que me parece limitado porque solo participa en 3 etapas. La primera es en la presentación de propuestas de proyectos específicas, el segundo como observadores en el proceso y finalmente emitiendo su opinión. Me parece limitado ya que se pudiera considerar de manera más amplia la participación de la ciudadanía desde la planeación del presupuesto participativo, por supuesto en la validación de los proyectos de cada colonia o pueblo y finalmente en la ejecución de los proyectos mismos que se aprobaron en cada una de estas colonias. De las principales innovaciones que hemos incorporado está el permitir que habitantes de la Ciudad de México que residan en el extranjero puedan presentar proyectos. Hemos ampliado lo más posible la etapa de validación de los proyectos específicos a efecto de que las autoridades y los órganos técnicos tengan el tiempo suficiente para determinar si son viables las propuestas. Limitar la presentación de proyectos a máximo 10 para darle mayor importancia a la calidad de los proyectos sobre la cantidad y dar mayor accesibilidad en el registro de proyectos, permitiendo que incluso se puedan presentar en línea. En el último proceso de presupuesto participativo se registraron en total en la Ciudad de México 16,779 proyectos. En la jornada se instalaron el 100% de las mesas y hablar finalmente sobre la elección de comités ciudadanos y pueblos originarios. Decir que ya tenemos 3 procesos en los que se han elegido a partir del año 2010. El periodo de duración de estos órganos de representación ciudadana es de 3 años y está conformado por 9 integrantes. Se eligen por planillas, evidentemente respetando la equidad de género. La primera planilla que gana entran la totalidad de integrantes, que son 6. Del segundo lugar entran los 2 primeros y del tercer lugar entra uno de los integrantes. Existe un comité ciudadano o consejo de los pueblos en cada una de las colonias y barrios de nuestra ciudad. Voy a presentar en la siguiente lámina los resultados que hemos tenido, que muestran una participación entre el 10 y 11% de la ciudadanía. Y quiero decir que a través de un estudio que hicimos en el año 2017 con parametría, una serie de encuestas, detectamos el arraigo y el reconocimiento que tiene la población en estos 2 ejercicios. En el informe sobre cultura cívica de la Ciudad de México que les estoy hablando, señala que más del 60% de los ciudadanos conocen ya a los comités ciudadanos y un 47% de los encuestados sabe sobre la consulta sobre presupuesto participativo. Finalmente, de manera muy rápida, quiero hablar sobre algunas oportunidades que vemos ahora con la ley que se está discutiendo en la Ciudad de México. La primera tiene que ver con buscar el mecanismo para evitar los criterios desiguales de las diferentes alcaldías para validar los proyectos y que un proyecto sea validado en una alcaldía y la misma propuesta sea rechazado en otra. También me parece muy relevante el mejorar los criterios para la distribución de recursos en cuanto a presupuesto participativo, ya que se dan desigualdades muy importantes, ya que hay alcaldías como Milpalta que recibe más de 900,000 pesos para los proyectos de presupuesto participativo y hay otras como Álvaro Obregón que tienen menos de 200 y que me parece que se deben considerar criterios como de índice de pobreza, de desarrollo o ingreso para determinar estos montos. También me parece que debemos establecer mecanismos para garantizar la ejecución de los proyectos que sean vinculantes. El Instituto ha hecho grandes esfuerzos por establecer mecanismos como un observatorio donde participan las contralorías de las alcaldías y de la jefatura de gobierno a efecto de vigilar el cumplimiento de los proyectos de presupuesto participativo. Sin embargo, los acuerdos de este órgano no son vinculantes.
En materia de difusión, me parece fundamental que todas las autoridades en materia de presupuesto participativo participen en estos mecanismos de difusión, ya sea el gobierno de la ciudad, las alcaldías, el Congreso y por supuesto los órganos electorales. Crear la figura de observatorio ciudadano ya en la ley, que dotarla de facultades para exigir el cumplimiento de las obras. Y en cuanto a comités ciudadanos, me parece muy relevante establecer mecanismos para reducir el uso clientelar de estos órganos de representación ciudadana. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias a todas y todos por su... Bueno, pues por supuesto no podría decir nada que tuviera más valor de lo que ya nos han compartido las y los panelistas, y únicamente a manera de hacer una pequeña síntesis, ni siquiera de concluir porque justamente seguiremos trabajando, quisiera señalar de lo que hemos escuchado que dentro de las fortalezas nos quedan pues toda la experiencia técnica y profesional de cada instituto en los diferentes mecanismos. El mismo hecho de la existencia de los mecanismos en muchos lugares y las legislaciones, la posibilidad de hacer difusión directa de estos mecanismos en los municipios, el poder incluso intercambiar experiencias entre los institutos que hemos participado. Entre los obstáculos que nos han señalado también está, por supuesto, los temas presupuestales en algunos casos, en otros, y sumamente significativo, el que no exista la ley de participación ciudadana, ¿no? El hecho de que parte del procedimiento contemple el trabajo de otras autoridades y ahí ya no podemos tener injerencia en lo que resulta. La falta de claridad en el abordaje de muchas de nuestras legislaciones sobre los mecanismos, las definiciones de los mecanismos y procesos, la falta en algunos casos de política pública sobre los temas de participación ciudadana, el lograr, ¿no?, el obstáculo de lograr que nuestro conocimiento, el conocimiento de los mecanismos llegue a la mayor parte de las y los ciudadanos para que verdaderamente tengan efectividad. Entre las oportunidades que nos han compartido ha sido esta posibilidad de definir criterios ante la ausencia de la ley o la claridad en la ley, pues definir criterios al alcance de los institutos, la posibilidad de difundir la innovación que se puede hacer en algunos temas, también la posibilidad de vincularnos, celebrar tratados y crear sinergias para organizar las formas de participación ciudadana, que también son una posibilidad de incidir. Por supuesto, en este taller ya estamos haciendo con la intención de coadyuvar con los mismos procesos legislativos desde la experiencia técnica y profesional. Están, por supuesto, avances como el tema que nos platicaban de las consultas a pueblos indígenas, ¿no? Sin lugar a dudas, pues pueden ser de mucho provecho para innovar en otros estados. Por supuesto, nos queda, y lo estamos haciendo, revisar bajo el marco de los derechos humanos todo el tema de la participación ciudadana y los mecanismos, el revisar también cada quien como institución cómo se usan estos mecanismos, el alcance, el impacto, la viabilidad, lo que ya nos decía alguno de los consejeros, el que sean muchos no significa que todos realmente estén cumpliendo una función o no dentro de nuestras comunidades. Nos queda también, por supuesto, convertir todos estos aprendizajes institucionales en insumos para fortalecer la participación ciudadana, y pues seguramente que nos llevamos muchas preguntas como cómo traducir o acercar estos procedimientos de manera significativa para que realmente signifiquen lo que nos decía el doctor Nazarín, empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Pues nos quedan muchas preguntas y también mucho trabajo por seguir haciendo, así que les invitaría si alguno tuviera alguna pregunta que quisiera realizar. ¿Alguien que nos ayude con el micrófono, por favor?
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Voy directamente al punto. La verdad es que me pongo de pie para lucir mi tenango hidalguense de la reunión que tuvimos ahora del Encuentro Nacional de Educación Cívica. Bueno, más que pregunta, quiero hacer un reconocimiento y unas propuestas, aprovechando que está, bueno, pues la plana mayor de los presidentes que nos hacen favor de acompañarnos y el señor presidente de la Asociación Nacional. Primero quisiera sugerir, pedir si se puede compartir los PowerPoint y las notas de las exposiciones. Es una riqueza fantástica, en verdad lo digo. Todas las exposiciones, bueno, naturalmente sigo con particular interés la de mi colega y amigo Bernardo, pues por obvias razones, pero desde luego todas con una gran riqueza de información y de referencias. Creo que valdría la pena, mi querido Jorge, si nos la comparten en el chat de la red y en la propia página. Después me atrevería a sugerir como conclusiones anticipadas de este taller, pero aprovechando la ocasión, quizá la propia AIEF, que pudiese tomar la iniciativa de continuar este taller y transformarlo en talleres virtuales permanentes. Hay recursos ya informáticos, a propósito de lo que decía mi querido presidente de Jalisco, que nos permitirían mantenernos en contacto para dos cosas al menos. Un tipo de intercambio general sobre avances de cómo se está aplicando estas propuestas que van a salir de Mérida. Sugiero, por ejemplo, que todo el mundo al regreso a sus sedes respectivas puedan socializar con el resto de los consejos, a lo mejor en sesiones públicas, la propuesta, el contenido de la ley modelo, y esto se pueda también difundir y compartir en estos talleres virtuales. El propio, quizá, Jorge Valladares, la presidenta, pudiese participar de manera a distancia en estas presentaciones. Creo que podríamos tener talleres virtuales específicos. Por ejemplo, ayer se comentaba el caso de Puebla, que está acercándose a una experiencia muy similar que acaba de tener Michoacán en consultas en municipios con secciones indígenas que están repartiendo el presupuesto, y son cosas hiper especializadas que ya hay una experiencia acumulada en la red y que podrían servir estos talleres para eso. Creo que puede generarse un centro de documentación y estadística en temas de participación ciudadana, las leyes, sus reformas, los resultados, todos los datos que nos hicieron favor de compartir. Podría hacerlo un catálogo como tercer componente de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Jalisco nos acaba de dar una exposición magistral sobre cómo se decantan estas experiencias hacia conclusiones que sean útiles para los demás, y finalmente un acervo de materiales, incluso de capacitación, de difusión, y por qué no una fototeca, videoteca sobre estas experiencias. Creo que lo que acabamos de escuchar nos permite hacer notar que la potencia de la experiencia local es pues casi limitada y habría que aprovecharla. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la participación. ¿Alguien quisiera decir algo más? Gracias. Solo para no dejar la estafeta aventada al aire, Carlos, aprovecho para comentarles el Consejo Directivo de la AIEF, que recién entramos en funciones en enero de este año, tiene como objetivo convertir la asociación en lo que dice su nombre. Antes era la APICEF, la Asociación de Presidentes, y nos pareció desde hace varios años que era importante que no fuera una reunión, un club de presidentes y presidentas, sino una asociación de los institutos. Entonces queremos durante este bienio convertir la asociación en un órgano donde las y los consejeros en funciones tengamos la posibilidad y la capacidad de interconectarnos, de interactuar. Una de las, fuentes o objetivos de este Consejo Directivo para este año es el de crear el primer Congreso Nacional de la AIEF. Un congreso donde nosotros, que somos los que hacemos las elecciones, vayamos a platicar de lo que hacemos, de cómo lo hacemos. Las elecciones en México las analizan y las platican y las estudian o las socializan los políticos, los candidatos, los académicos, los periodistas, los opinólogos, pero no los que las hacemos. Entonces es uno de los objetivos. Seguramente nos esperamos en este próximo mes de mayo generar la convocatoria para hacia finales del año, en el segundo semestre del año, tener este primer congreso y a partir de ello convertir
la IEF en el órgano que queremos ser, que es una asociación de todos los institutos, de todos los consejeros de todos los institutos y no solo de las y los presidentes. Y me parece que este tema, por el interés aquí mostrado y por la dinámica que tiene la propia red cívica, me parece que es un tema toral para este objetivo. Gracias, Carlos. Gracias. Pues únicamente pediría ahora a mi compañero, el consejero José Antonio Martínez, nos hiciera favor de entregar los reconocimientos a la presidenta y los presidentes y el maestro Bernardo. Sí. Okay. ¿Y tú lees el reconocimiento? ¿Sí? ¿Quieres que diga? Muchas gracias al doctor Nazarín Vargas Armenta, consejero presidente de Guerrero. Al licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Estado de México. Al maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente de Jalisco. A la maestra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidente de Yucatán. Al maestro Bernardo Valle Monroy, consejero electoral presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos.